palabras las sopla el viento. Así se cuentan todos los cuentos, cuando te cuento lo que te cuento. A mis palabras las sopla el viento. Viajan las hadas, van trasnochadas, de tanto escuchar las voces que cada noche bajo los cielos lunas y grillos les sopla el viento. Muy bien, una edición especial del Avión de Papel, pero muy especial. Dentro de las ediciones especiales, esta va a ser especial. Johanna Hall, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy acá, por suerte, compartiendo un poco el frío a la distancia, pero bueno, es Uruguay. Bueno, Maldonado siempre está un poco más adelantado en cuanto al frío, digamos, vamos a hacer la verdad, ¿no? Es impresionante el viento de Maldonado. Amigos, la idea de la edición especial, me refería yo que era especial dentro de las ediciones especiales, porque vamos a charlar, vamos a conversar esta vez con Johanna Holt y con Daniel Naum. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, ¿qué tal, Pablo, Carolina? Johanna, ¿cómo estás? Bien, y la audiencia. Buenas tardes para todos. Estamos por aquí, también padeciendo un poco el frío, aunque hoy estuvo un poquito más templado, ¿no? Estuvo más humano, decís vos. Sí, todavía no se vino el frío. Bueno, hablemos de una revista que, digamos, que tiene que ver con tanto con Daniel como con Johanna. Los dos están detrás de un emprendimiento que yo podría calificar de quijotesco. Se llama una revista que Trazos y Letras de la Infancia, una revista que es cuatrimestral y que tiene, bueno, de alguna forma es la continuación del trabajo que están haciendo ustedes dos en el área, digamos, académica de la literatura infantil y juvenil, un área que no nos cansamos de decir que en el plano académico no tiene demasiado desarrollo en Uruguay, o por lo menos no tiene el desarrollo que tienen otros países latinoamericanos, ¿no? Exactamente, es el producto de, bueno, no es de ayer, ¿no? Es de varios años de trabajo y de formar grupos y trabajar en torno a la parte de análisis, ¿no? La parte más académica, de estudio de diferentes temas, ¿no? Porque está todo para hacer en Uruguay y bueno, se ha formado un lindo grupo en estos cursos que hemos realizado dentro de CELAB, que es el Centro de Estudios sobre Literatura y Artes Visuales de la Fundación Manolo Lima. Y bueno, a partir de ahí hemos generado espacios para la reflexión y para la escritura, ¿no? Que hoy se compilan de alguna manera, o pensamos compilar 3 veces al año en Trazos y Letras. Uh-huh. Sería digamos, el subtítulo de esta revista, Trazos y Letras de la Infancia, es Revista del Centro de Estudios sobre Literatura y Artes Visuales. Es el año 1, el número 1, salió en marzo del 2025. Daniel, ¿qué sería específicamente el CELAB? CELAB es un centro de estudios académicos. Recientemente estamos en marcha incluso en un curso sobre Renacimiento y Barroco, por ejemplo, con pintores como Tintoretto, como Tiziano, Velázquez, por supuesto, y Cervantes, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de combinar lo que son las letras con las artes visuales y, bueno, venimos desarrollando el programa de forma muy satisfactoria, estamos muy conformes, y con respecto a la revista veíamos un espacio que todavía no se había explorado. Esto es inédito dentro de Uruguay y ya estamos preparando, ya sale el mes que viene, la segunda, el número 2, y haber llegado al número 2 que para nosotros un más que satisfacción, ¿verdad? Claro, casi un triunfo, digamos. Sí. Bueno, ¿y quiénes, digamos, esto ahora estás hablando que están haciendo cursos, por ejemplo, sobre pintura y literatura, pero quiénes cursan estos cursos, digamos, valga la redundancia, que yo sé que el año anterior hicieron sobre literatura infantil, por ejemplo, ¿no? Exacto, esta es la segunda cohorte. Este año hay un grupo que se amplió, porque el año pasado, cuando iniciamos la especialización en literatura infantil, decidimos que tenía que ser de posgrado, exclusivamente. Entonces, todos los que se inscribieron tenían que acreditar una constancia del título recibido, del diploma recibido, y dentro del grupo hubo escribanos, pediatras, bibliotecólogos, y bueno, obviamente psicólogos también, y obviamente maestros y profesores. Eso es el grupo mayoritario, ¿no?
Perfecto. Pero este año decidimos ampliarlo y dar otro título en caso de no ser un curso de posgrado. Entonces tenemos dos niveles, uno que es el de especialización, por lo tanto es especialista el resultado del diploma recibido, especialista en literatura infantil y juvenil, otro de experto. Perfecto. Y en el caso, digamos, de Trazos y Letras, por lo que yo entiendo, sería la revista sería una caja de resonancia de precisamente de esos cursos, porque esos cursos inevitablemente terminan con un trabajo final, ¿no? Un trabajo final. Claro, y no solamente un trabajo final, que eso también es un libro que sale ahora el 24, con la recopilación de algunos de los trabajos, porque no todos los participantes, no todos los que van a egresar han entregado todavía, algunos están en proceso de elaboración, por lo tanto, los que ya entregaron, los recopilamos, seleccionamos y, bueno, estamos haciendo una publicación que se llama Cielos, Bosques y Mares de la Infancia. Buenísimo, buenísimo. O sea que eso también es producto realmente de un trabajo bastante serio de los alumnos que, bueno, fueron cursando todo el año este postítulo, pero a su vez la revista también compila esas tareas del curso intermedias, ¿no? Que no son tan extensas, ¿no? Pero abordan distintos temas que fueron tomados en el módulo, ¿no? Claro, porque semana a semana tienen que hacer diferentes tareas, algunas son simplemente, que digo simplemente como tarea, pero conceptualmente es muy profundo. Dialogar en torno a diferentes autores, otras sí hay que escribir y hacer un mini ensayo, en otras hay que grabar algo. Entonces, esto que se va haciendo semana a semana y por lo tanto en los 8 meses que dura el posgrado, se va recopilando una serie de trabajos muy interesantes que nos permiten dialogar con los temas centrales de la literatura infantil. Y la revista es, en definitiva, un lugar donde se vehiculiza, se trata de expandir y de socializar a través de ella todos estos trabajos que son realmente muy comprometidos, muy serios y académicamente impecables. Bueno, claro, la idea también es que, digamos, esos trabajos, como pasa muchas veces a nivel universitario, ¿no? Y en otros niveles, que a veces se hacen trabajos que son realmente muy buenos. Igual, les pregunto, para publicar en la revista, no se publican íntegramente los trabajos, obviamente será con un formato artículo, ¿o no? Es un formato artículo, se selecciona, el autor, la autora lo que hace es compendiar las ideas más importantes y se realiza la publicación de esa manera. Claro. Aparte, digamos, un trabajo de estos, por ejemplo, tiene una extensa bibliografía, tienen pautas, en fin, las famosas normas APAS y todas esas cosas, ¿no? Sí, hay lecturas, ¿no? Lecturas guiadas, materiales, más allá de lo que el alumno también pueda conseguir, ¿no? Y ampliar. Bueno, en este caso hablemos del número 1, ¿no? Ya está por salir el número 2, pero el número 1... ¿no? De todo. La verdad que sí, hay mucha diversidad. Arranca con un artículo de Dinora López Soler sobre el álbum Matsumoto de Lia Sheng y María José Pita, ¿no? Dice la diversidad afectivo-sexual, por ejemplo. Sí, eso tenemos que decir también hay invitados. Ah, claro, porque Dinora no hizo el curso. No, Dinora estuvo como de una clase incluso, porque también convocamos especialistas. Claro. Y la invitamos. Ahí también está Ever Benítez. Quildina Berjasic, ¿no? ¿O no? Sí, Quildina, de alumna. Quildina es alumna. Bien. Sí. Espectacular, tremendo nivel. Espectacular. Y en la próxima edición también se vienen invitados. Porque bueno, de a poquito logramos el primer número. Ya en el segundo uno va visualizando que hay suscriptores, que va creciendo el apoyo. Y bueno, vamos evaluando, vamos viendo cómo vamos formando este espacio, ¿no? También va a haber
una sección que va a ser para producciones, para niños. Eso, ahí está, porque la revista tiene algunas secciones, algunos trabajos son de mayor aliento, de más largo aliento, y por lo tanto ocupan más espacio. Hay otros hay otra sección que es un cuaderno de notas, ¿no? En una carilla, en 2 carillas, alguna reflexión específica sobre algún tema concreto. También hay una sección de entrevistas, que bueno, Johanna es especialista en eso, realmente. Bueno, ahí está Pablo también. Está Pablo también, sí, exactamente. A dar la primicia que Pablo está en alguna entrevista del Avión de Papel. Exacto. Que van sí, las 2 y letras. No, y también aparece, bueno, ya lo mencionaste, Eber Benítez Pesolano, con un prefacio, un prólogo al libro Introducción a la Teoría y Crítica de la Literatura Infantil. ¿Y Talo Valdés, el psicoanalista? También sí, fue el médico psiquiatra psicoanalista fue alumno el año pasado, ya egresó, y ahora también se publica el trabajo final, la tesis final de él en el próximo, el libro que sale en 10 días, 15 días. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y además, sí. para este segundo número incorporamos alguna otra sección como reseña, que no teníamos en el número 1, y además cuentos o producciones ficcionales. En este caso van a salir 3 cuentos, 2 de autores conocidos y uno de una alumna del IFD de Rosario. Del IFD de Rosario. De la ciudad de Rosario. De la ciudad de Rosario. No, porque no, porque en el IFD trabajaba Johanna, entonces digo, sería una alumna de Johanna, no, era de Rosario. Podía ser, se llama IFD y soy Johanna. Está bien. Bueno, tiene varios, aquí casi podían haber hecho un monográfico hay como varios artículos en torno a Juan el Zorro de Serafín J. García, a las versiones. Claro, uno de temas, ¿no? De comparar lenguaje, comparar ediciones. Entonces, bueno, también esto tiene que ver con 3 miradas distintas sobre el mismo tema, sobre un mismo texto, lo cual aporta, ¿no? Claro, son diálogos que hicieron los estudiantes entre ellos en torno a las ediciones que dialogaban entre sí, es decir, es un diálogo sobre otro diálogo, ¿no? Claro. Pero son 3 alumnos que tomaron al Juan el Zorro de Serafín J. García, ¿sería eso? Exacto. Bueno, cada uno llegó diferente. Claro, sí, son distintos aspectos, incluso tienen distintas longitudes los artículos, ¿no? Claro. Hay uno también sobre Susana Olaondo, apunte sobre el libro álbum por un color, Susana Olaondo que acaba de ganar el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria. Exacto. Y después tienen, lo del de Quildina es sorprendente, sobre María Montserrat, una escritora uruguaya que no se menciona nunca, ¿no? Gran amiga de Armando Exacto, Sommer, es una under, es una marginada, y su obra realmente vale la pena ser leída, ¿no? Entonces, lo que hace Quildina es rescatarla de ese silencio, porque en verdad toda la literatura infantil está bajo el silencio académico, ¿no? Y recién en estos últimos años podemos decir que hay una mayor apertura, no muy grande, pero una mayor apertura a la mirada de la academia hacia la literatura infantil. Sí, bueno, yo ahí destacaría lo que pasó en el día, ¿no?, del libro, que fue dedicado por la Academia Nacional de Letras, le dedicó, digamos, la reflexión de ese día a la literatura infantil y juvenil, cosa que nunca había ocurrido, ¿no? Y estuvo Johanna exponiéndose. Sí, Johanna. Lo reconoció públicamente, ¿no? Durante lustros nunca miramos hacia la literatura infantil. Claro. Entonces, digo, sobre todo en este caso era la Academia Nacional de Letras, estuvo Johanna, como bien lo dijiste, ¿no? Junto con ¿cómo se llama? Magdalena Helguera. Claro. Estuvieron las 3 y, digamos, de alguna forma es empezar a tomar en serio esa mirada, ¿no? Porque es que en verdad la literatura infantil es una cuestión de adultos también, y sobre todo de adultos desde el inicio, porque, bueno, el destinatario es un niño, pero quien la produce, quien oficia de intermediario y la editorial son todos adultos. Entonces, esas mediaciones que hay
generan un problema como asunto teórico, digo, y bueno, también es reflexionado en nuestras clases eso, ¿no? Sí, sí, claramente, digamos, esto como reflejo de sus clases, digamos, estos artículos, que obviamente Sí. se leen de una forma autónoma, ¿no? No tienen por qué, todo esto que estamos hablando, nadie tiene por qué saberlo, simplemente decir que Trazos y Letras de la Infancia son artículos en torno a la literatura infantil y juvenil, y en este caso, una de las cosas que arranca en el primer número es la problematización de esa definición, literatura infantil y juvenil o literatura infantil. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿De qué trata? ¿No? ¿Hasta dónde se puede? ¿En qué estaría su especificidad? ¿No? Para decir que es una Exacto, mirada, sí, sí. ¿no? Por ejemplo, aquí hay alguien, ahora lo leí el artículo y ya no lo encuentro, de que habla, bueno, de la definición perdida, ¿no? Sí, es esta, creo, ¿no? No. Bueno. Sí, el Rizzo, Federico Rizzo, sí, dice en un momento, sí, habla obviamente... En busca, creo que se llama En busca de la definición perdida. Sí, en busca de una definición, entre comillas, entre signo de interrogación perdida. ¿No? Sí. Y ahí, bueno, ahí menciona tu libro, ¿no? De Daniel Nahum, sí. Y también menciona la idea de que lo que es importante es leer la literatura infantil como literatura. Exacto. Sí, eso es. Sí. Bueno, y ahora para el próximo número, también a través de Talo y las comunicaciones, viste que también en Uruguay los vínculos son importantes. Tenemos un nuevo logo que está realizado por Fidel Esclavo, que es muy bonito. Entonces, felicitaciones. La segunda revista va a salir con este diseño de una persona muy crack, que muy amablemente aparte colaboró con nosotros, también creyendo de alguna manera en este emprendimiento y en este espacio que se está formando, ¿no? Claro, Fidel Esclavo de alguna forma también es otro, digamos, no solo ilustrador, sino es otro artista que funciona, parte de su obra claramente no es solamente, no toda, en torno a la literatura infantil y juvenil, claramente, exacto, ¿no? Exacto, totalmente. Sí. Y entonces... Ha ilustrado y ha escrito, ha ganado premios, y son una belleza sus ilustraciones, ¿no? Tiene un estilo súper formado que claramente lo podemos ver en las portadas de libros infantiles, de colecciones, ¿no? Como Gurises o mitología de mitos griegos, de Graciela Montes, ¿no? Así que bueno, estamos súper contentos con esto y va a tener un lindo diseño ya para la próxima. Y Johanna, mencionaste suscriptores, ¿cómo circula la revista? ¿Cómo está circulando? Ahí está, bueno, tenemos un formulario doc, obviamente no lo podemos verbalizar vía oral ahora, no, pero tenemos un mail, trazos y letras de la infancia, @gmail.com, revista trazos y letras @gmail.com. Por ahí pueden escribir y comunicarse, o con nosotros también, no, por las redes sociales, y pedirla, ¿no? Uno se suscribe y lo que sucede es, bueno, que la abona sale $400 la revista, o sea, sale este año. Bueno, eso es muy importante. Y porque en principio pensábamos hacer una revista digital, que en verdad tiene un costo bajísimo, ¿verdad? Y tú hiciste la presentación, Pablo, de la revista como una quijotada, y me pareció muy adecuado porque en verdad hacer una revista en papel en estos momentos y de literatura infantil es realmente una quijotada. Y además logramos un precio absolutamente comercializable, es decir, una revista de 60 páginas en un tamaño A4, que equivale a un libro de 120 páginas, por $400, que sale 3 veces por año. Realmente estamos muy, muy contentos con ese alcance, porque hicimos algo en papel, realmente. Sí. Es una quijotada, realmente.
sí. Sin duda, y no solamente como literatura infantil y juvenil, sino en el panorama de la literatura, intentar hacer una revista en papel, que alguna hay, pero digamos, yo no conozco en este momento, es muy difícil. Quiero decirles, porque lo vamos a poner la nota, para suscribirse hay que escribir a revistatrazosiletras@gmail.com. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, yo quería compartir con la audiencia simplemente esta parte de este artículo que me interesó, de Federico Rizzo, donde dice, y ello nos lleva a pensar en qué hace que un texto literario pueda ser considerado un texto literario infantil. Nos preguntamos si las características del texto que lo circunscriben a la literatura infantil surgen del mismo texto o son adjudicadas por la sociedad en sí misma, ¿no? El profesor Daniel Nahum plantea que existen dos elementos específicos característicos de este arte escrito, y son la ilustración y la reversión, ¿no? Hacer versiones. Esta última, si bien se da también en la literatura de adultos o para adultos, en la literatura infantil es una constante. Basta como ejemplo mencionar a la empresa Disney y el sinfín de reversiones literarias que cuenta en su haber, ¿no? La idea de que la literatura infantil se nutre de la reversión constante de historias ya antiguas. Exacto, sí. E incluso eso no solamente en la diacronía, ¿no? No solamente en el pasaje del tiempo, de cuántas versiones tenemos de Caperucita, incluso alguno puede creer que la versión que conoce es el original y después va a otras fuentes anteriores y encuentra que no tenía nada que ver el final de uno con el otro cuento, etcétera. Pero también se da a nivel sincrónico, porque un texto puede ser reversionado, no solamente modificado históricamente por cuestiones que tienen que ver con la proyección de una sociedad hacia su futuro, ¿no? Porque estamos hablando de niños, sino también en diferentes campos semiológicos. Es decir, pensemos en Sapo Ruperto, ¿no? ¿qué es el Sapo Ruperto en definitiva, ¿no? Es una novela, es un cuento, es una canción, es una obra de teatro, es decir, aparece en diferentes campos expresivos, como podría ser Harry Potter, ¿no? Que hasta podríamos incluir dentro de lo que es literatura infantil las declaraciones de la autora, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones de reversión, o sea, de una versión modificada en forma constante, parece ser una constante también dentro de la literatura infantil. ¿Sí? Y eso lleva, entonces, a ver que por allí hay una especificidad, no la única, sino una de ellas que podría estar definiendo lo que llamamos literatura infantil. Y bueno, por lo menos ese rasgo, esa característica, la emparentaría la literatura con los orígenes de la literatura, ¿no? Si vamos digamos, a los orígenes de la literatura, las versiones y las modificaciones, y bueno, y el hecho de que los autores eran o anónimos o eran legendarios, estaba ahí, digamos, en los textos de la literatura. Claro, eso se daba a nivel de oralidad, claro, pero como característica de la literatura infantil se da en la escritura. Claro, exacto. Claro, que cada época también va imponiendo lo suyo, ¿no? Exacto, sí, porque hay un imaginario social de una proyección hacia futuro, entonces lo que parece muy violento hoy no lo es mañana, entonces se modifican determinadas situaciones de los textos para que se suavice o se edulcore o se manifieste ese futuro de otra manera. Claro. Bueno, y ahí hablaste, al pasar también de otros elementos que yo supongo que, claro, en sus cursos lo tratarán muchísimo, que es el elemento, digamos, de la didáctica o de la pedagogía aplicada en la literatura infantil, ¿no? Claro, la literatura infantil estuvo adscripta y justificada por la pedagogía, justamente, ¿no? Sobre todo por la ética y, bueno, también por cuestiones morales, no solamente la teorización y, bueno, y después el psicoanálisis también. Es decir,
la literatura infantil estuvo siempre rodeada de disciplinas intrusas que trataban de indicar su especialidad, ¿no? Su especificidad. Sí, sí, pero también está, digo, no solamente, yo me refería obviamente al didactismo y a, por ejemplo, ahora que puede aparecer disfrazado de la promoción de valores, que eso, bueno, eso eso es antiguo, eso pasó, esa moda pasó hace un par de años, ¿no? O también lo que menciona alguien, ahora no lo encuentro, pero lo leí en un artículo, de María Teresa Andrueto, ¿cómo es? La rentabilidad como valor determinante, ¿no? Que tiene que ser rentable. Exacto, sí, sí. Y bueno, la literatura infantil, si habrá sido rentable, que muchas editoriales reconvirtieron sus objetivos y solo publican ahora de literatura infantil. Y eso quizás sea por un fenómeno de desplazamiento de la palabra a nivel general, ¿no? A nivel social y a nivel mundial también. Con tal de que lean, bueno, le alcanzo al niño cualquier libro, ¿no? Sí, ahí vemos quién dirige un poco, ¿no? Que es obviamente el mercado, porque claro, todavía encontramos moral, encontramos didactismo, ¿no? Lo bueno es que al tener más elementos para analizar, podemos discernir, ¿no? También. Sí. Claro, y justamente ahí es cuando aparece la función de la crítica, que es lo que hacemos nosotros. Exacto. Para poder encauzar conceptos, observar los componentes ideológicos que subyacen en el texto, en todo texto, pero el texto infantil con más razón porque está la carga moral aún velada, ¿sí? Entonces es importante tener un instrumental de análisis para poder develar algunos conceptos que están en el texto infantil, ¿no? Bueno, también eso es otra faceta, digamos, que no está en el primer número, pero dijiste que va a estar en el segundo, que serían las reseñas críticas, y es algo que, si bien todo el mundo se queja en el panorama literario, yo diría hasta mundial, ¿no?, de la retracción de la crítica, o de, digamos, sí, los espacios críticos cada vez más retraídos, entre otras cosas porque tampoco son leídos, ¿no? No solamente es una gran conspiración, sino que la gente no está buscando tanto. En la literatura infantil ese fenómeno era muchísimo más pronunciado, ¿no? O sea, si la academia miraba por encima del hombro a la literatura infantil, básicamente los reseñistas y todo en general ocurría lo mismo, ¿no? En los medios. Tal cual, es una práctica que tiene que estar como bastante más desarrollada, ¿no? O sea, buenas reseñas aportarían a esto, de la selección, la crítica, al ver que tenemos a disposición, ¿no? Y la prensa se está dedicando exclusivamente cuando hay alguna reseña, que como vos decías es muy difícil encontrar, cuando hay alguna premiación, digo, si alguien sale premiado, entonces sí, ahí, pero si no, queda totalmente secundado eso, el texto nuevo sin premio, ¿no? Bueno, eso pasa también, digamos, en la literatura para adultos y también en la infantil, en el hecho de que los premios están como desplazando a la crítica, en el sentido, bueno, este libro es bueno, porque la publicidad ha invadido absolutamente todo y uno lee las contratapas y todos son unas piezas maestras, o son legendarios, o son el mejor libro de los últimos 10 años, ¿no? Todo está escrito. De hecho, Ignacio Chavarría un día me dijo en el 2006, mirá vos lo que te estoy diciendo, me dijo, él era crítico literario de Babelia, del País, de Madrid, y me dijo, los que hacen reseñas están dejando de hacerlas y se están pasando a la publicidad. O sea, las contratapas están hechas por gente que hace reseñas y que realmente sabe, pero lo hace para la publicidad. Y entonces decía que en el diario El País de Madrid lo que veía era que los avisos que habían en el pie iban agrandándose, la publicidad de los libros, y las reseñas se iban achicando, ¿no? Bueno, Johanna Holt, Daniel Nahum, queda presentada acá la revista entonces, el número 1, obviamente después hablaremos del número 2, Trazos y letras de la infancia. Quiero decirles, amigos, que bueno, en el blog de La Máquina de Pensar ya pusimos que para suscribirse o simplemente para contactarse hay que escribir a revista Trazos y Letras, todo junto, @gmail.com. Así que... Sí, incluso para colaborar, ¿no? Quien tenga algún texto
producido y que quiere difundirlo. Tenemos un comité asesor de publicación, así que perfectamente lo puede mandar y será analizado, ¿no? Buenísimo. Daniel, Johanna, gracias por estar en La Máquina de Pensar. No, gracias, Muchas gracias, a vos. Pablo. Un abrazo.